Pero bueno, un día después del debate, le damos la bienvenida a este espacio de los periodistas a nuestro colega Jorge Cepeda Patterson, pues para conocer cómo vio el encuentro de las dos candidatas a la presidencia y del candidato del partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. Alejandro, un placer estar en esta casa, la casa de todos. Gracias, Jorge. Pues tu primer balance del debate, ¿cómo lo viste? ¿Cómo la sentiste a las dos candidatas y al candidato? Mira, yo diría que de entrada más bien preguntaría qué es ganar un debate, porque desde ayer en la noche, en estos balances de posdebate, he escuchado muchos enfoques que en realidad me parece que están distorsionando la noción de para qué es un debate y en qué consistiría que alguien gane un debate. Porque, por ejemplo, se dice que Xochitl lo hizo mejor en esta segunda ocasión que en el primer debate, por lo tanto, ella ganó el debate. Esta es una lógica perversa, porque en realidad que lo haya hecho tan mal la primera vez no significa que al no equivocarse tantas veces, eso representa haber ganado. Es como un estudiante que pasa de 5 de calificación a 7. Esto es meritorio, pero esto no se trata de un torneo de méritos, sino una campaña para ganar pues, la silla presidencial, que solo hay una. Es decir, si hay otro estudiante que hizo 8 en el primero y 8 en el segundo, así haya subido 2 puntos, el que lo hizo muy mal la primera vez, va a seguir ganando la que obtuvo 8, digamos. Es en esencia, haber desempeñado mejor en esta segunda ocasión, que sin duda lo hizo Xochitl, pero esencialmente porque fue lamentable en la primera ocasión con banderas volteadas, etcétera, etcétera. Entonces no es ganar un debate simplemente el que ya no haya cometido esa sarta de errores. Otro criterio es, y que también escuché en estas mesas, es gana el debate aquel que logra imponer un spin, es decir, una pieza de propaganda que luego pueda instalarse en la conversación de las campañas electorales. Y en efecto, Xochitl fracasó en su intento en el primer debate de colocarle la etiqueta a Claudia Sheinbaum de la dama de hielo, que como vimos no prosperó, no funcionó. Ahora se dice, intenta colocarle el de la candidata de la mentira, y seguramente va a haber una campaña en redes sociales muy bien financiada para intentar instalarlo. Pero eso tampoco me significa que eso derive en una triunfadora de un debate que todavía estamos por ver si se logra el famosísimo spin, ¿no? Y luego están los temas ya de contenido. También escuché en las mesas de debate que se decía, no, es que Xochitl Gálvez esta vez sí logró lanzar una batería de cuestionamientos en contra de Claudia Sheinbaum, capaz de que la hizo ver mal porque no lo respondía, ¿no? Ya Alejandro dijo muy razonablemente que ni siquiera hay posibilidad o dedicaba a Claudia el debate a dar cuenta de los temas que se estaban tratando, a exponer sus posiciones con respecto a estos, o se dedicaba a desenredar los muchos cuentos que estaba planteando Xochitl Gálvez. En ese sentido, me parece que es equivocado este enfoque. Lo que nos regresa a la pregunta original, ¿en qué consiste ganar un debate? Consiste en poder lograr ventajas después del debate sobre la intención de voto de cara a las urnas. Para eso es el debate presidencial desde la perspectiva de la competencia de los candidatos. Y en ese sentido, a mí me parece que el debate de ayer, en realidad, las dos candidatas consolidaron sus conversos, digamos. No habrá un simpatizante de Obrador, de López Obrador, que después de lo que escuchó ayer vaya a votar a favor de Xochitl. Y también debo decir, difícilmente un anti-López Obradorista
a partir de lo que le escuchó a Claudia, va a votar en contra de Xóchitl o en favor de Claudia. Yo creo que ambas consolidan sus seguidores, digamos. El gran tema de aquí, de quién gana o pierde, es más bien sobre los indecisos, porque eso sí es atraer votos que no tienen, y en ese sentido, quien lo consiga abriría posibilidades para sacar ventaja de un debate. Pero otra vez, la carga que hizo Xóchitl en contra de Claudia, yo me pregunto, para muchos mexicanos que no han tomado posición, quizá porque no están muy politizados, si se asomaron al debate, lo que van a ver es una señora rijosa lanzando calumnia tras calumnia sobre la otra, hablándole de tú, dirigiéndose a ella en segunda persona, como si se tratara de un pleito de vecindad, de no me estás respondiendo, haz como que no me escuchas, pero ahí estás, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, para esos mexicanos que no han tomado una decisión, me pregunto si ahí están viendo a una presidenta. Es decir, si hay un error que haya cometido López Obrador en una campaña, fue en el 2006, cuando le llamó a Vicente Fox, cállate chachalaca. No sé si se acuerdan ustedes. En un contexto muy particular. Sí, pero mucha gente, muchos mexicanos se lo tomaron a mal. ¿Por qué? Y ni siquiera porque fueran foxistas. Incluso entre gente que no le guardaba ningún cariño a Vicente Fox en ese momento, pero juzgaron que el candidato López Obrador en ese momento había digamos, lastimado o lesionado la investidura presidencial. Es decir, hay una especie de dignidad de suyo que los mexicanos quisiéramos atribuirle a la institución presidencial. Y ahí es donde yo me pregunto si esta andanada de insultos, esta belicosidad, esta rijosidad de Xóchitl Gálvez le permite ser percibida por este voto que ambas están disputando, el voto que aún es indeciso, les permite a ellos ver allí a alguien con alguna sustancia presidencial. Y por último, yo diría que escuché también en estas mesas de evaluación que Xóchitl Gálvez había sido más prudente con sus bolsas de tiempo, con el manejo de los tiempos, y que en ese incluso había lucido mejor porque se había exhibido como alguien que había planificado muy bien y controlado sus minutos. Yo diría más bien que son dos aproximaciones distintas. Xóchitl lo que hizo fue pequeños párrafos muy breves, especie de balazos, digamos, dedicados a insultar. Y así parecía que guardaba tiempo, mientras que Claudia dedicó largos minutos a dar cuenta de la exposición de lo que se propone hacer sobre los temas propuestos, sobre políticas públicas, etcétera, y gastó sus minutos. Pero otra vez, el costo para Xóchitl Gálvez es que al haber invertido el tiempo en estos muchos balazos que se quedaran, según ella, reverberando en la gente sobre insultos a Claudia Sheinbaum, no le dio tiempo entonces para hacer un planteamiento como candidata de, bueno, ¿qué carajos va a hacer cuando llegue a la presidencia? Que finalmente es de lo que se trataba de escuchar, ¿no? En la víspera del debate, unos días antes del debate, tú escribías aquí mismo en Sin embargo, Jorge, que pues salvo que alguien piense que un debate puede definir el triunfo de una candidatura, pues el debate del día de ayer era más bien por curiosidad y por morbo. Uh-huh. Ahora, el desempeño de las dos candidatas presidenciales me parece que también perfilan los proyectos que cada una de ellas representa y las prioridades que cada una le dio a ese proyecto. En el caso de Claudia Sheinbaum, como desde el primer debate, hay líneas programáticas
de lo que se propone hacer en caso de llegar a la presidencia y defender los logros de un proyecto al que ella pertenece y que encabeza el presidente López Obrador. En el caso de Xóchitl Gálvez, después del primer debate que exasperó, irritó y hasta hizo que tomaran distancia muchos de sus impulsores y prosélitos, pues su estrategia de rijosa, pendenciera, de mentiras, más que ganar más adeptos, a mi juicio, buscó cohesionar o recuperar esos que perdió o lesionó en el primer debate. Y yo pregunto, después de eso, ¿qué se propondrá hacer Xóchitl en específico en el último de los debates? Lo que pasa es que a mí me parece que Xóchitl está inmersa en una cruzada imposible. ¿Por qué? Porque de alguna manera le vendieron que la única posibilidad de ganar terreno, del terreno perdido, la desventaja de veintitantos puntos de intención de voto que lleva detrás de Claudia, que la única manera era enlodarla. El problema es que no se dan cuenta que justamente está cometiendo el error que durante 5 años cometió la oposición, que luego de la elección del 2018 creyó que bastaba enlodar a la 4T, ensuciar a López Obrador, a desengañar a la gente para que se dieran cuenta que eso no era lo que les convenía, y desdeñaron la necesidad de ponerse a construir un proyecto alternativo que pudiese ser atractivo para los votantes que los habían abandonado en 2018 y ya no querían saber nada del PAN y el PRI. En lugar de eso, el PAN y el PRI involucionaron, dieron un paso atrás, lejos de lavarse el rostro y presentar una nueva cara y decir, bueno, nos equivocamos en el pasado, pero ahora ofrecemos esto a tu futuro, etcétera, etcétera. Se olvidaron de todo eso y se dedicaron exclusivamente durante 5 años, insisto, a bombardear a López Obrador. Y decía, ya incluso en su peor versión, porque Alito y Marco Cortés pues son la peor versión histórica de la dirigencia de ambos partidos en muchísimo tiempo. Es una lección que no aprendieron, es decir, después de 5 años, ¿qué tienen? Que Morena ha ganado en 23 entidades federativas las elecciones y los niveles de aprobación de López Obrador rondan casi los 2/3, alrededor del 60%. Xóchitl Gálvez, en lugar de aprender, insisto, esa lección y decir, bueno, yo soy una candidata que va a proponer esto, olvidémonos del pasado, pero esto es el planteamiento, no ha gastado tiempo en eso, no ha construido estos proyectos alternativos y se ha dedicado esencialmente a tratar de lastimar la imagen de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, cosa que ya hicieron durante 5 años y no funcionó. No veo por qué ahora pensaría ella que eso generaría un resultado distinto. De hecho, números, bueno, hay 2 pues números. Uno es las encuestas propiamente de el debate, de este segundo debate. Salvo Massive Caller, que es el Disneylandia de la derecha, pues todas las demás, en realidad, pues el País, 46 contra 27, La Jornada 70 contra 71, El Universal 54 contra 36, es decir, casi sale como salen las encuestas, con lo cual se reafirma esta tesis que también sostiene Álvaro, que en realidad las candidatas hablaron para sus propios mercados y los dejaron satisfechos. Quien quiere lodo y odio lo tuvo con Xóchitl Gálvez, pues esa es la de... Y son los que dicen que ganó. Y son los que dicen que ganó, qué padre, estuvo muy bien, eso es lo que tenía que hacer. Jorge Castañeda hoy mismo escribe feliz porque atendió a sus recomendaciones, a su exactamente artículo anterior, casi es... Xóchitl Gálvez es una copia del artículo previo anterior de Jorge Castañeda, lo cual está perfecto, que es la doctrina, ¿cómo dijimos hacer? A la Raki, ¿no? Que es miente, echa todo lo que tengas. Ahora, el
El problema para el PAN es que esto, que si es una pesadilla, va a terminar dentro de un mes, Jorge, y según los datos, contando, digamos, con las encuestas como base, sobre todo las que miden volúmenes de votos aproximados, como es la de Demotecnia, la de Demotecnia, Xochitl le va a robar al PRIAN la mitad de los votos, es decir, el PAN y el PRI van a llegar, y el PRD ya ni casi ni importa, pero el PAN y el PRI van a llegar con casi la mitad de los votos del 2018, lo cual, pues bueno, ella va a fracasar y la van a mandar como mandaron a Josefina Vázquez Mota al hoyo. Allá por ahí le van a entregar algo. Pero los partidos estos van a quedar demolidos, Jorge. Peor aún, por el lado de Xochitl, por desgracia, siempre se busca en estos casos al chivo expiatorio. Y para estas dirigencias va a ser más fácil. Ya lo vimos, incluso recordarán, en algunos momentos de la campaña donde flaqueaba, donde empezaba a caer en las encuestas, en interior de los círculos del PAN y el PRI, empezaba a inmediatamente echar la culpa a la candidata, ¿no? Ya veo venir que un pésimo resultado el 2 de junio encuentre como coartada para exculpar a los dirigentes de los partidos a esta candidata a la que fueron a buscar. La fueron a buscar porque era la candidata que ellos podían conseguir, que aparentemente se podía parecer más a los de Morena, digamos, en el sentido de que podía hablar con el pueblo y era coloquial y tenía un origen humilde, etcétera. Es decir, no escogieron a uno de ellos, porque evidentemente Enrique de la Madrid o Santiago Krill podrían haber estado en este debate luciendo más presidenciables, hablando correctamente, hablando de políticas económicas. El problema es que son invendibles para efectos del gran electorado, justamente porque este ya es otro país después del 2018 y las grandes mayorías están exigiendo cosas. Entonces tuvieron que ir buscar con lupa entre sus propias filas quién podía responder a esta imitación, digamos, de lo que podría ser un candidato de Morena. Por eso es que Xochitl Gálvez, en realidad, ella juega en cancha ajena, hablando de los programas sociales, de que sí le gusta el Tren Maya, etcétera, etcétera. Entonces, está, digamos, de entrada ya en un esquema casi perdido de antemano. Y no obstante, los partidos se la van a cargar a ella. Y después a ver qué queda, porque no hemos hablado de Álvarez Maínez, pero yo pienso que Claudia ganó el debate por 3 razones. Una, porque ya van 2 de los 3 debates que transcurrieron y no ha pasado ninguna catástrofe, digamos. Por peregrina que sea la posibilidad, bueno, finalmente es una aduana que hay que cursar, ya pasó la segunda, no ha sucedido nada, en efecto, los que apoyan a Claudia siguen creyendo que ella ganó el debate y son suficientes para ganar una elección, etcétera, etcétera. Segunda razón, porque al final ella sí demuestra una posibilidad de lucir en términos presidenciales mucho más sustanciosa de cara a los pocos votos que estén ahí pendientes, indecisos, como argumenté en su momento. Y tercero, lo de Álvarez Maínez. ¿Por qué? Porque este tiempo de exposición, que es el mismo que cualquiera de las otras 2, le da a Álvarez Maínez la posibilidad de simplemente de ir para adelante. Por poco que pueda tener, acumulará algunos. Habrá gente que diga, pues sí, estas 2 están peleando, este señor, etcétera, etcétera. Simplemente al tener tanto tiempo de exposición, aparece en el panorama una opción que no se tenía. Y esos votos que vaya a conseguir Álvarez Maínez van sobre los indecisos. Y en la medida en que la bolsa de indecisos se va reduciendo, porque ya cada vez son menos, en cada encuesta mensual de que traemos desde hace un año, esos indecisos han ido disminuyendo, que es el único oasis donde Xochitl Gálvez puede mantener la esperanza de decir, bueno,
pero todavía faltan esos. En la medida en que ahora lo tiene que compartir con MC, con Álvarez Maínez, se acaba achicando. Entonces, sí, ¿cómo va a quedar el PRI y el PAN incluso frente a MC? Podría en una de esas MC rebasar al propio PRI y dar cuenta ya de que se trata prácticamente de un partido palero o un partido ya testimonial simplemente, ¿no? Además de jugarse la presidencia de la República, en buena medida también se va a jugar quién será el interlocutor desde la oposición del nuevo gobierno. Pero sin anticiparme, quisiera preguntarte, Jorge, que a un mes realmente que falta de campaña, falta un tercer y último debate, falta, digamos, semanas en las que van a ocurrir cosas que no están previstas, pero ya a un mes, ¿qué tantas posibilidades existen de que ya no, digamos, esté en riesgo la victoria de Claudia Sheinbaum en la presidencia, sino la correlación de fuerzas que habrá en algo tan relevante como es en el Congreso, de manera particular en la Cámara de Diputados? Yo creo que esa es en esencia la gran pregunta, porque en efecto no hay bajo ninguna lógica, cálculo político, una variable que entre en la ecuación la posibilidad de un resultado en la silla presidencial distinto del que estamos viendo. Es decir, la diferencia no cambia, ya son muchos meses, 30 días. El efecto teflón que ha tenido López Obrador a lo largo del sexenio, se le ha dicho absolutamente todo, cualquier cosa que se puede decir sobre un prójimo, y no desciende su nivel de aprobación. Ese efecto teflón se ha extendido ya a Claudia, que ella ya pasó por la competencia interna, donde fue bastante ruda, donde se habló del metro, de aquello, de Tlalpan, de su exmarido, etcétera, etcétera, y no ha pasado nada, ni volverá a pasar, pues. En ese sentido, pues, la silla presidencial es, aunque les duela que se oiga así, asunto consumado. El tema es el Congreso. Morena y sus aliados tienen prácticamente asegurado la mayoría relativa, es decir, la mayoría aritmética en el Congreso como la tienen en este momento. No hay posibilidades, digamos, igual que con la silla presidencial, de que ese resultado no aparezca, no resulte de las urnas. El gran tema es los 2/3 para la mayoría constitucional. Esa parte no está nada fácil en términos de la lógica a la que se llegan, la suma de los 300 distritos en competencia más la distribución de los otros 200 plurinominales, hace muy difícil sacar de las urnas directamente un voto. No solo se trata de obtener el 60 y tantos %, sino que sucediera de tal manera que se ganara la mayoría de los 300 distritos abrumadoramente. En fin, la mezcla no va a ser fácil y ese va a ser el tema a discutir. Ahí entra qué va a pasar con MC y lo que gane MC en el Congreso, porque finalmente será una oposición, pero todo pinta, todo ha sido así. Las señales que ha mandado López Obrador con respecto a Nuevo León, por ejemplo, dan cuenta de que podría ser una oposición razonada para sentarse a negociar y llegar a consensos sobre aspectos fundamentales a sacar adelante. Entonces, yo diría, el primer gran suspenso es si Morena alcanza los 2/3, cosa que se ve bastante difícil, debo decir. El segundo suspenso es si Morena y sus aliados y MC dan suficiente para los 2/3, porque está clarísimo que con PRI y con PAN, que son sumamente oportunistas,
no hay posibilidad de sacar de cara al beneficio del país reformas importantes, porque se las van a negar a la 4T simplemente por mezquindad política. Entonces, la posibilidad de decir, de aquí puede salir, de esta elección del Congreso, puede salir una oposición responsable, capaz de ver en conjunto programas y políticas y leyes que puedan ser benéficas para el país, ¿no? Pues han probado, como dices, el efecto teflón de López Obrador, lo han puesto a prueba muchas veces, incluso en últimos tiempos, y no ha funcionado. ¿Ves la posibilidad de un último golpe espectacular? Han probado todo. Hoy habla el presidente. No, lo de narcopresidente, ¿qué más golpe? Bueno, han probado todo. ¿Ves una posibilidad de que se hayan guardado algo realmente bomba que pueda cambiar en algo el rumbo, Jorge? En absoluto, no lo veo tal cual, es decir, ¿qué más duro en un país con los niveles de inseguridad y preocupación que tiene la población que esta etiqueta de narcopresidente que, como vimos, vivió artificiosamente durante una semana, 10 días, a golpe de cartera para generar la comunicación viral en redes sociales y cuando se dejó de mandar la cartera, inmediatamente se desinfló y las siguientes encuestas mostraron que no había afectado, no le había provocado un rasguño a López Obrador o a la ventaja que lleva Claudia Sheinbaum. No veo yo qué puede existir en el panorama. Es muy sintomático lo que decías, Alejandro. La gente que vio el debate ayer, la gente que está en favor de López Obrador o del obradorismo en general, pues, ve que ganó Claudia. Ellos van a ver un debate en el que lució su candidata. Y la gente que le va a Xóchitl va a ver que ganó Xóchitl porque les pareció deliciosa la manera en que se rió y vio a la otra, etcétera, etcétera. Es decir, es muy difícil conciliar estas. Para desgracia de Xóchitl, los de ellos son minoría frente a la enorme mayoría que apoya lo otro. Es decir, un ataque al presidente que no podamos en este momento imaginar. Ese 50 y tantos por ciento, ese 60%, lo va a ver como una instrumentación del mal, de la perfidia, del abuso, del dinero, no importa qué se diga, qué sea. Y además, evidentemente, habrá una defensa del presidente de cualquier cosa que se vaya a decir en ese contexto. Entonces, no lo veo como insisto, como una variable dentro de una ecuación política razonable, ¿no? No le han ganado una al presidente López Obrador, y cuando declinó su aprobación, su respaldo popular, fue como consecuencia de la peor de las crisis económicas en el siglo pasado y el que va de este. Solo la pandemia del 2020-2021 erosionó de manera importante el respaldo popular del presidente. Desde entonces, Jorge, no ha habido nada que altere, como tú bien lo dices, ni siquiera un eventual video de los hijos del presidente recibiendo dólares del narcotráfico. A lo mejor ese existirá. Yo ya no creo pues que vaya a venir algo adicional. Además, yo creo que López Obrador tiene razón cuando dice la gente ya despertó, está mucho más politizado, más instruida. Hay demasiados jugadores en la contienda, hay intereses, en efecto, de la ultraderecha estadounidense, de la DEA, de estos intereses mexicanos obsesionados con lastimar la marcha de la 4T. Y la gente de alguna manera lo sabe. Cuando tú dices no le han hecho ningún rasguño, esto tiene que ver no solo con un tema de si López Obrador argumenta mejor o peor, sino más bien con un tema de legitimidad.
porque en el fondo no es que el apoyo de la 4T esté basado, como ya lo han demostrado 5 años de estar acribillándolos, no está basado en frases demagógicas de un presidente, sino en la percepción que el hombre y la mujer de la calle tienen de su realidad. No hay manera de engañar durante tanto tiempo a tantas personas, pues. La oposición creyó que bastaba con desengañar y mostrar que era demagógico y que estaba mintiendo, pero el vendedor de la calle, el albañil, el estudiante, la ama de casa, pues al final tiene una percepción de sí misma, de su realidad, del entorno, de las gentes que ella conoce, de lo que están diciendo, y eso ha permitido legitimar el gobierno en funciones. No hay secreto ahí. Entonces no se trata de que si frente a un escándalo el presidente va a saber cómo argumentar. Se trata más bien de una población en gran medida, en su mayoría, convencida de que hay un proyecto social que les está apoyando y que ellos a su vez están interesados en que continúe, ¿no? Y eso es en realidad el tema de fondo, más allá de cualquier argumentación artificiosa, ¿no? Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas, que es en efecto tu casa. Muy amables, un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias, un saludo Jorge. Muy buenas noches. Gracias.